La bóveda de acero, donde todo comienza. Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio de La Bóveda de Acero, el podcast en donde se habla un poco de todo, llegando a tus oídos desde Guadalajara, Jalisco, en México. Yo soy tu host, Manuel Sepúlveda, y estarás escuchando mi voz durante los siguientes minutos. Episodio 15 de La Bóveda de Acero, cómo vuela el tiempo, en serio, qué rápido se ha pasado este año. Pero en fin, ya estamos en octubre y no podemos iniciar de otra manera más que hablar un poco sobre cine de terror, cuál ha sido su evolución y hacia dónde se dirige. Quédense para escucharlo. En música vamos a hablar sobre un instrumento que siempre ha cautivado a los fans del rock, del jazz y de muchos otros géneros. Y este instrumento es la batería. Y en específico vamos a hablar un poco de los mejores bateristas que han existido. No solo los mejores, sino también aquellos que han emprendido otras carreras aparte de tocar batería. Vamos a verlo. Y en videojuegos vamos a hablar sobre el gaming por medio de la nube. Es decir, ya no vas a necesitar una consola, simplemente te vas a suscribir a un servicio en línea y pues básicamente vas a jugar en línea. No importa qué especificaciones tenga tu consola o tu computadora, vas a poder jugar en todos lados, incluso en tu celular. Pero, ¿realmente es rentable? ¿Es rentable hoy en día? Vamos a verlo. Así que bien, después de este pequeñísimo resumen de este gran episodio de La Bóveda, vamos a iniciar de una vez. Séptimo arte. El cine de terror. Vaya, qué género tan complejo, tan completo. Un género que además ha evolucionado, así como otros géneros del cine que han existido a través de los años. El terror, pues básicamente ha existido desde el inicio de, pues, del cine en forma. Y bueno, vamos a remontarnos un poco. No me voy a ir tan atrás, pero sí me voy a ir como a la época de oro del cine. A la época de oro también, pues, del cine de terror, que es cuando Universal Studios apenas acababan de iniciar como compañía y deciden crear esta serie de películas de terror. Y no solo películas de terror casuales, sino películas de terror cuyos protagonistas fueran los monstruos. Así es, ellos sacaron este concepto de los monstruos. Y pues bueno, ¿qué hace Universal? Pues bueno, vemos varias iteraciones de diferentes monstruos, como es Frankenstein, una adaptación de Mary Shelley, del Frankenstein de Mary Shelley. Vemos a Drácula, Sir Christopher Lee como Drácula, increíble actuación. Vemos también la criatura de la Laguna Negra. Pero además, bueno, también vemos la momia, la primera versión de la momia, legendaria también esa versión. Pero también vemos mucho terror mezclado con ciencia ficción. Vemos la invasión de los Body Snatchers, que bueno, hoy en día es un clásico también, El Hombre Invisible. Vemos también Vino del Espacio Exterior. Esas películas cincuenteras medio malas de baja producción, pero bueno, que son clásicos de culto y en general, ¿no? ¿Qué otra película? Vaya, hay muchísimos ejemplos. Hay otras más tontas, así como que mi novia era una araña reina de Marte. Eran títulos muy tontos, películas muy simplonas y de muy baja producción. Pero a final de cuentas eran de terror. Muchas tenían esta temática de terror en el centro. Y es cuando nacen muchos clichés. Bueno, que hoy en día son clichés, ¿verdad? Pero en ese tiempo no lo eran tanto. Con los monstruos, pues es obvio, bueno, eran monstruos que ya existían, leyendas que ya existían y deciden adaptarlas a la gran pantalla, obviamente en blanco y negro, obviamente con efectos prácticos, hoy en día lo ves y dices que chafa. Pero en su tiempo, pues bueno, era así como que, por Dios, recrearon al monstruo, ¿sabes? Y pues bueno, el cine de terror así inició. ¿Y por qué se mezclaba tanto con la ciencia ficción? Porque bueno, pues eran épocas difíciles, había terminado la Segunda Guerra Mundial, eh, y bueno, la amenaza nuclear también estaba, la Guerra Fría, y pues muchos dijeron, bueno, pues lo único que falta es que invadan los aliens, y por eso hubo tanto terror mezclado con ciencia ficción. Pero en fin, pero me parece que
el que realmente cimenta las bases para el cine de terror moderno es Alfred Hitchcock, porque Hitchcock se aparta muchísimo de todas estas tendencias de su tiempo, que pues eran más fantasiosas y eran, pues sí, básicamente fantasiosas. Y Hitchcock juega con el psique humano y los miedos humanos. Y pues bueno, Hitchcock nos regala grandes joyas como Las aves, esta película en donde pues las aves empiezan pues, a juntarse y formar este fenómeno y empiezan a atacar a la gente y todos se tienen que proteger de las aves porque las aves te empiezan a atacar y te pueden matar. ¿Quién no recuerda Psicosis? Pues este gran clásico del cine, que de hecho ahorita tiene una serie que se llama Bates Motel, que es como una precuela, se podría decir, a Psicosis. Eh, Psicosis, gran película que juega mucho con el miedo psicológico, juega mucho también con todo este tema del asesino loco. Es bastante interesante. Es bastante interesante y pues bueno, ¿quién no recuerda la escena en donde abren la cortina de la ducha y pues está ahí la mujer y grita así desesperada? ¿Quién no recuerda esa escena? Pero me parece que Hitchcock es el que realmente cimenta las bases para el cine de terror moderno. Porque realmente las otras películas sí, digo, hablaban de monstruos, etcétera, etcétera, pero hoy en día a lo mejor se nos hace un poco sonso ese terror. Ya nuestros monstruos son un poco más, se podría decir, interesantes, más complejos. Y en ese tiempo eran muy simplones, pero Hitchcock realmente establece mucho de la psicología, no solo del terror en el cine, sino también de varias técnicas de juego de luces, de expresiones, de cómo escribir un guión que realmente te dé miedo, que realmente no sea un terror irracional, que no le tengas miedo a un monstruo que es irracional, sino que le temas a los propios humanos que son bastante racionales. Pero en fin, entonces pasamos esta época de oro, se podría decir, y nos adelantamos un poco a los 70s y 80s, sobre todo en los 80s. Muchos citan a los 80s por tener películas muy malas, y pues la verdad es que sí hubo películas muy malas. Y pues en los 80s el terror cobra otra vez esta temática un poco sonsa, se podría decir. Es decir, todavía existen las dos vertientes. Porque por un lado, pues tenemos grandes películas, por ejemplo, como The Thing, La Cosa, que de hecho, bueno, The Thing es un remake de la primera película de The Thing, que se hizo como en los 50, creo. Pero esta versión con Kurt Russell es, es genial. Que de hecho, paréntesis, el gran juego, el juego, bueno, popular Among Us, está inspirado en esta película, The Thing. The Thing pues realmente juega mucho con aspectos psicológicos y sobre pues quién es el impostor, quién está poseído por la cosa del espacio exterior, pero lo hacen de gran manera, además de que pues es una película bastante violenta también, digna de los 80s. Y The Thing me parece el ejemplo más claro porque mezcla mucho de la ciencia ficción y terror de los 50s, pero también añade cosas más modernas de los 80s. Nos añade pues Kurt Russell, un héroe de acción de aquellos tiempos. También pues obviamente la filmografía ya es más avanzada. La historia en general, de unos científicos que están en la Antártida, etcétera, pues ya tiene una historia más, no es nada más de que, uy, a ver quién es el impostor y el alien, ¿no? No, o sea, no. Hablando de aliens, pues también está Alien, que también surge, en realidad surge un poco antes de los 80s, pero bueno. Alien, que ya hablé poquito en la bóveda de acero hace un tiempo, pues también nos regala pues esta heroína. eh, y Ridley Scott pues mezcla pues también ciertos elementos de la ciencia ficción clásica con el terror, pero nos regala una película que está cargada de terror en el espacio exterior, que en ese tiempo pues fue como que wow, pues nadie se había atrevido tanto. Pero también surgen otras cosas como por ejemplo Freddy Krueger, Jason Voorhees, Mike Myers de Halloween, que de hecho eso también es un poquito antes de los 80s. También surgen todos estos filmes slasher, que se conoce el género slasher, que es pues básicamente un asesino que trae pues un arma, un cuchillo, un machete, lo que tú quieras, y pues destaza a sus víctimas. Básicamente es la descripción del género slasher, al menos la que yo te estoy dando. Y pues se hizo muy popular en los 80s. Por razones que la verdad es que no sé cómo describirlo. Bueno,
En los 80 también hubo muchos casos de asesinos seriales, sobre todo en los Estados Unidos, y creo que Hollywood se inspiró mucho en esto y creó estos personajes. Como pues bueno, Freddy Krueger pues te mata en tus sueños. Y es este tipo que parece que le quemaron la cara con ácido. Está Jason Burgess, que es pues un tipo que al parecer es inmortal, que no puede morir. No sabe su identidad, pero pues al parecer es medio invencible. Pues sí, tiene, se podría decir, características pues sobrenaturales. Mike Myers de Halloween, que también parece que es un ser inmortal, que siempre va a cazar a Jamie Lee Curtis, no importa dónde se vaya Jamie Lee Curtis, pobre. Em, etcétera. Pero se hizo muy popular y a esto evolucionó el cine de terror. El género slasher sí tuvo mucho que ver en la evolución del cine de terror. Pero también durante los 80 tuvimos grandes propuestas como Poltergeist. Poltergeist, que de hecho hubo una nueva versión, pero la versión vieja es, bueno, para mí es mejor. Poltergeist que juega más con los aspectos paranormales del género de terror. Con estos, pues ya no es, sí, es como la versión madura de los cazafantasmas, porque son estos tipos que cazan actividad paranormal. Pero es muy interesante porque también juega mucho con la psicología humana y cómo vemos a los fantasmas, los espíritus y todo esto. Tiene una buena filosofía detrás. Poltergeist, gran ejemplo. Hay otras muy malas, bueno, a mí me parecen muy malas. Por ejemplo, todas las películas de Chucky me parecen malísimas. Pero pues bueno, se han hecho clásicos de culto por alguna razón. Me parece muy estúpida la cuestión de un muñeco diabólico y pues que además es así medio irreverente y todo. Muy malo ese concepto, a mí no me parece. Los Gremlins se podría tomar como algo de terror, pero no es tan de terror. Mm, es un concepto a lo mejor muy cincuentero, pero que en los 80 por alguna razón tuvo mucho éxito. No sé, los Gremlins es una cosa tan ochentera, no sabría cómo describirla, en serio, es una cosa muy ochentera. Mm, bueno, están ahí. Y tuvimos muchas vertientes del género de terror durante los 80, pero que al final tendrían mucha repercusión en el futuro. Ya en los 90 pues obviamente empezó a evolucionar el cine y en los 2000 pues más. Y finalmente me parece que en los 2000 tenemos la evolución más clara. Es cuando ya todas estas vertientes se juntan y forman lo que hoy conocemos como el género de terror. Y voy a aclarar algo. A mí no me gusta tanto el género de terror moderno, pero ciertamente se ha transformado. Pero me parece que a veces, muchas veces las películas de terror modernas se toman demasiado en serio. Y ese creo que es mi problema, que se toman demasiado en serio y dices, por Dios, o sea, no, no funciona así, pero bueno. Ejemplo, pues se volvieron muy populares estas películas de La Noche del Demonio. Yo vi la primera y me pareció interesante. Me pareció que tomaba ciertas cosas como espirituales y sobrenaturales. Me pareció interesante, pero ya después las secuelas dije, no, esto ya es... Ya nada más están sacando películas para sacar dinero, realmente. También pues todas las de Annabelle. ¿Qué más tenemos? Pues Annabelle a mí me parece un concepto también estúpido. Perdón que use tanto esa palabra. Pero Annabelle pues me parece un concepto parecido a Chucky, nada más que le pusieron así cosas más místicas y no, es que la muñeca está poseída y bla bla. Y sí, sí tiene su historia, entiendo que tiene su historia, está basada en una historia real, uy, por Dios, como todas las películas de terror, ¿no? Que todas tienen que estar basadas según esto en una historia real, según eso, pero bueno. Annabelle pues me parece que se toma demasiado en serio, es como que no, es que la muñeca me está... Ah, por Dios. Pero bueno, ¿qué otra película tenemos? Hemos tenido, muy curioso, hemos tenido muchas películas de casas embrujadas, de maldiciones, muchas maldiciones. ¿Qué les pasa con las maldiciones? Hay bastantes con las maldiciones, pero yo con la que me quedo de maldiciones es pues la que se llama La Maldición, The Grudge. Que esta película, hay que aclararlo, es japonesa. The Grudge es una película japonesa que posteriormente Hollywood la adaptaría, que pues realmente no le hace justicia al original. Y aquí, ojo, a mí me parece que el cine japonés de terror es el mejor cine de terror. Si ustedes no han visto una película de terror japonesa, por ejemplo, El Aro también es una película japonesa en realidad. Los japoneses son unos maestros para el terror,
porque sí combinan elementos sobrenaturales y todo esto, pero también juegan mucho con tu psicología. Porque las de Hollywood es como que a veces ya, a lo mejor las ves tantas veces, o has visto tantas películas de terror producidas por Hollywood que ya te dan risa. Que ya es como que, ah, mira, ahí va a ser algo, el protagonista va a hacer algo estúpido que nadie haría y lo van a matar. Y pasa eso. Y en las películas japonesas no es así, tanto. Sí hay momentos estúpidos, pero no tanto. Los japoneses son realmente muy buenos y se han apartado de mucho del género de terror hollywoodense moderno. Por otra parte, la influencia de los slasher se ha visto mucho en películas como Saw, el juego del miedo, que las de Saw pues realmente es nada más ver gente que muere de maneras estúpidas, bueno, en trampas absurdas, de maneras pues muy horribles, ¿no? Básicamente es eso, y es el legado del filme slasher, que pues Saw también se podría considerar también parte del género slasher. Destino Final, por ejemplo, pues Destino Final me parece también Mil Formas de Morir, la película. Realmente me parece una película poco trascendente, pero bueno. Otra película que se vio influenciada mucho por el cine de slasher y de asesinos seriales, pues fue Scream. Que bueno, Scream, pues hoy en día la conocemos más por Scary Movie que por la película Scream. Este tipo con la máscara blanca, pues famosísima, ¿no? Pero pues es todo ese legado que se acarreó desde los 80s, 70s y pues finalmente lo hemos reflejado en épocas modernas. Y épocas modernas me refiero finales de los 90s hasta la actualidad. Y eso básicamente es el cine de terror. Y hoy en día lo que no me gusta tanto es que vemos muchas tendencias muy marcadas. Que por cierto los monstruos también como que Universal quiere revivirlos porque Universal ahorita realmente no ha producido nada. Pues así que tú digas, wow, ¿no? No ha producido nada que realmente tenga un impacto en el cine, al menos como lo tenía antes. Y pues quisieron revivir a La Momia, porque recordemos la versión de La Momia con Brendan Fraser, pues es más una película de acción, aventura, no tanto de miedo. Y con Tom Cruise quisieron añadirle como que toque de miedo y aparte crear como un universo donde también existía el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera. Pero realmente no funciona. Desgraciadamente, porque Tom Cruise es un gran actor, pero me parece que no funciona para nada. Me parece que solo es CGI por CGI, ver a Tom Cruise correr y es todo. También, bueno, la del Hombre Invisible que salió hace poco. No la he visto sinceramente, pero por el tráiler, bueno, no me llamó mucho la atención. Habrá que verla. Pero los efectos, eso sí, me parecen bastante interesantes. Vi un detrás de escenas y pues las técnicas que usan para crear al Hombre Invisible me parecen muy interesantes. Pero Universal quiere revivir a pues todo esto de el cine de monstruos. Quiere crear como su universo oscuro, muy al estilo de Marvel y DC hasta cierto punto, en el que pues todos los monstruos viven dentro de un universo y llamarlo el Dark Universe, que ya habíamos hablado un poco del Dark Universe, creo que en la primera temporada de La Bóveda de Acero. Pero pues realmente no funciona. ¿Por qué? Porque hoy el espectador que va a ver una película de terror pues no quiere ir a ver monstruos, quiere ver maldiciones y muñecas poseídas y cosas así. Pero eso sí, yo creo que nadie se ha acercado, por ejemplo, a películas como El Exorcista. El Exorcista es una película muy fuerte. Es una película que sí te da miedo, pero te perturba. Y realmente a veces hace temblar tu fe y dices, oh, por Dios. Em, el Exorcista me parece que es intocable. No creo que nadie se atreva a hacer algo similar en mucho tiempo. Ha habido ciertos intentos de recrear lo que fue El Exorcista con películas parecidas, como El Exorcismo de Emily Rose, Stigmata, etcétera. Pero me parece que esa sí es intocable y probablemente no veamos otra versión del Exorcista porque es una película muy fuerte y difícilmente saldría en el cine para el público en general. Pero bueno, esa sí creo que es intocable y esa sí es de terror. Para mí sí es de terror y es muy perturbadora, pero bueno. En fin, eso es un poco el resumen de la historia del género de terror. Mencioné muchos ejemplos. Si no has visto alguno de los ejemplos, pues vela. Por ejemplo, Psicosis te la recomiendo mucho. Poltergeist también te la recomiendo bastante. Si quieres ver pues las de las noches del demonio y todo eso,
te recomiendo las primeras. Las primeras me parece que le ponían un poco más de empeño, pero ya después nada más es por sacar dinero, realmente. Pero en fin, octubre pues finalmente es el mes del terror, ¿no? Por Halloween y todo este rollo. Pero, ¿tú ves películas de terror en este mes? ¿Realmente crees que sea obligado ver películas de terror en octubre? No lo sé, pero bueno, esto fue como un especial de Halloween de la bóveda de acero, tal vez. Pero bueno, ¿te gusta el género de terror? ¿Te gusta hacia dónde está dirigido? ¿Conoces alguna película que no mencioné, que merezca ser mencionada, que merezca ser vista? No lo sé. A lo mejor alguna película extranjera, no tanto hollywoodense o japonesa, a lo mejor de otro país. Realmente no conozco cine de terror de otro país. De México, hay unas películas buenas, pero tal vez después hablaremos de eso. En fin, género de terror. ¿Por cuánto más tiempo será tan versátil y tan vigente? Música. Y ahora en música, bueno, sostengan sus tambores. Si tú tocas la batería, pues esta sección te va a gustar porque hoy vamos a hablar un poco de bateristas no tanto famosos, sino bateristas que han sido influyentes y bateristas que han decidido irse por em, el camino solista. Y bueno, la vez pasada hablamos de Phil Collins. Hace 2 episodios, me parece, hablamos de Phil Collins. Y voy a iniciar esta sección con Phil Collins. Pues Phil Collins, pues realmente es, yo creo que el baterista más famoso que conocemos. Y a lo mejor algunos se me van a echar encima, ¿cómo Phil Collins? Pero es que Phil Collins, pues bueno, era un maestro de la batería. Cuando tocaba batería, pues tocó jazz fusion, tocó rock progresivo, incluso algo de pop. Y después se hizo solista y le fue mejor. Es decir, Phil Collins es un maestro de la batería. Y a lo mejor tú dices, pues he escuchado muchas de sus canciones, pero no dudes, amigo mío. O sea, si quieres escuchar a Phil Collins, escucha Genesis. Los primeros años de Genesis, sobre todo, cuando él no cantaba realmente. Y escucha a Brand X, esta banda de jazz fusión. Increíble la técnica de Phil Collins. Yo creo que es el más reconocido. Phil Collins, pues obviamente iniciamos esta lista con él porque pues me parece el, el ejemplo más claro de baterista famoso e influyente. Después, ¿a qué otro baterista influyente conozco? Pues bueno, no, personalmente, me encantaría conocerlo personalmente, pero el ejemplo de Dave Grohl. Dave Grohl, todos recordamos que fue el baterista de Nirvana. No fue el primer baterista, quiero aclarar eso. Antes Nirvana tenía otro baterista. Pero Dave Grohl se une y pues cambia el sonido de Nirvana para siempre, porque la forma de tocar de Dave Grohl siempre fue súper agresiva, con mucho pegue, muchos redobles así, pero muy muy bueno. Realmente Dave Grohl, uno de los mejores bateristas que hasta la fecha sigue vigente, gracias a Dios. Y bueno, ¿cuál es la particularidad de Dave Grohl? Pues que él se une a Nirvana. Nirvana produce sus mejores éxitos junto a Dave Grohl. Y después, pues con la muerte de Kurt Cobain y la separación de Nirvana, pues él inicia la banda Foo Fighters, donde él pues ya no toca la batería, sino que él ya pues se dedica nada más a cantar y a tocar la guitarra. Y pues la verdad es que tiene muy buena voz. Cambió la batería por una guitarra, pero a veces toca la batería. Y curiosamente, el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, es también muy muy bueno, gran baterista de rock, pero con una técnica impresionante. A veces hace cosas que digo, ¿cómo lo hizo? Si no has visto nada de Taylor Hawkins, él solo, te recomiendo verlo. Sacó un álbum solista, me parece que hace como un año. Chécalo, es muy bueno. Otro baterista muy influyente, pues obviamente Ringo Starr, que también ya hablamos un poco de él en la bóveda de acero hace unos episodios. Ringo Starr pues transformó la manera de tocar en aquellos entonces, porque pues mucho de lo que se tocaba pues sí era un rock muy clásico o era también un rock combinado con ciertas técnicas de jazz, y pues Ringo dice, pues bueno, yo voy a ser minimalista. Y si ustedes escuchan muchas canciones de los Beatles, pues se darán cuenta que realmente tienen arreglos minimalistas. Ringo Starr no era este tipo que tocaba súper fuerte o que tuviera una súper pegada o que hiciera muchos fills. No, él simplemente tocaba para la canción y ya. Él no se empeñaba en
regalarnos estos solos de batería de 20 minutos, no. Él simplemente añadía lo que se tenía que añadir y listo. Y por eso es muy recordado. Realmente por eso es muy, muy recordado en la historia de la música. Y bueno, obviamente ya después que se separan los Beatles, pues él emprende una carrera, pues se podría decir solista, forma su All Star Band y pues le ha ido muy bien al buen Ringo Starr. Pero pues bueno, es un ejemplo que no podíamos dejar atrás. Después viene alguien que falleció desgraciadamente hace poco, Neil Peart. Neil Peart, baterista de Rush, gran baterista. Él no sacó tantas cosas solistas, pero lo que sí hay que destacar es que él era el principal escritor de canciones de Rush. Así es, muchas de las canciones de Rush las escribió Neil Peart. Sobre todo muchos recordamos el álbum 2112, gran álbum. Pues prácticamente todo el álbum es autoría de Neil Peart. Realmente él era el genio detrás de las letras de Rush. Y las letras de Rush pues no eran típicas letras de rock and roll. No, Neil Peart se inclinaba mucho por la filosofía, la ciencia ficción, sobre escribir sobre cosas un poco más profundas. Y por eso Rush es una banda tan única. Pues ¿quién nos recuerda los feels legendarios de las canciones de Rush? Simplemente los feels de Tom Sawyer, wow. Los feels de Subdivisions, esta canción que es pues bastante retadora para tocar en batería, Spirit of a Radio, Fly By Night, grandes canciones con grandes arreglos de Neil Peart, es un genio. Te recomiendo buscar videos de Neil Peart en vivo. Su set de batería es una grosería, así te la pongo. Casi le da la vuelta completa, casi es un kit de 360 grados. Increíble Neil Peart. Nos deja un gran legado, desgraciadamente nos dejó, no estaba muy viejo. Sobre todo que ya nos duele más porque Rush tenía planes para reunirse, pero pues, en fin. Una pena. De hecho, creo que sí se van a reunir, pero otro baterista también muy famoso, Mike Portnoy, pues va a sustituir a Neil Peart. ¿Y por qué Mike Portnoy? Aquí aprovecho a hablar un poco de este baterista. Mike Portnoy era el baterista de Dream Theater, esta banda de pues metal sinfónico. Mike Portnoy pues realmente es el que más se le acerca a la técnica de Neil Peart. ¿Por qué? Porque es un baterista muy rápido, es un baterista con un set también brutal y pues es alguien que realmente conoce las canciones de Rush pues casi al pie de la letra. Mike Portnoy te recomiendo también checarlo. Él realmente creo que no tiene nada solista, pero es reconocido como uno de los grandes bateristas de hoy por hoy. Pero en fin, estos dos te los dejo. Otro gran baterista que también nos deja un gran legado pues es John Bonham. John Bonham, baterista de Led Zeppelin, nos dejó también muy joven. John Bonham pues transformó por siempre la manera de tocar la batería en el rock and roll, porque era un tipo que estaba muy influenciado por corrientes de jazz, corrientes de blues, pero al final tenía una pegada impresionante. Su set era increíblemente grande, es un set bastante grande en el sentido, pues hablando de las medidas, no tanto de la cantidad de tambores que tenía, sino más bien que usaba tambores muy grandes. Y aparte añadiéndole la pegada que tenía era impresionante. Y bueno, ¿quién no recuerda el solo eterno de Moby Dick? Moby Dick pues es esta canción que está escrita básicamente para que él la toque. Whole Lotta Love, por ejemplo, ¿quién no recuerda también Whole Lotta Love? Black Dog, Since I've Been Loving You, grandes canciones de Led Zeppelin que sin la batería de John Bonham pues no serían nada. Chécalo, John Bonham era un tipo que tocaba muy fuerte, pero que también tocaba con mucha técnica y nos regala la magia de John Bonham, la magia que nos regala John Bonham y la lección que nos deja es adaptarnos a la música. Él tocaba muy en sincronía con la guitarra y con el bajo, entonces por eso las canciones de Led Zeppelin caminan hacia adelante y no se estancan. John Bonham pensaba afuera de la caja y decía, bueno, voy a tocar el riff de la guitarra pero en batería, y por eso las canciones de Led Zeppelin pues son tan únicas. Gran ejemplo, John Bonham, chécalo. Un baterista que a lo mejor muy probablemente no has escuchado de él, a menos que pues seas gran fan de Toto. Sí, Toto, estos que tocan África. Su baterista, Jeff Porcaro,
increíble baterista y es reconocido por muchos como un auténtico maestro de la batería y uno que va a ser irreemplazable. Jeff Porcaro, pues como los demás integrantes de la banda Toto, pues también era músico de estudio y llegó a tocar con Steely Dan, llegó a tocar con el propio Michael Jackson y tocó para, muchos dicen que más de 100 bandas y yo creo que pues sí le creo. Y pues bueno, su época con Toto fue la mejor porque nos regala grandes canciones como Rosanna, como Hold the Line, George Porgy, grandes canciones que sin la batería de Jeff Porcaro pues no serían nada. Jeff Porcaro era un tipo extremadamente estudiado que sabía extremadamente mucho de la batería. No solo eso, que combinaba la teoría con la técnica y era un maestro y desgraciadamente nos dejó pues no muy, bueno, no muy joven, no muy viejo, vaya. Nos deja, creo que murió alrededor de los 50 años. Muere debido a... Él no murió a causa de excesos, él murió debido a una intoxicación con un pesticida. Sí, trágica la muerte de Jeff Porcaro, pero si no escuchó nada de él, te lo recomiendo, es muy bueno. Y suerte imitando sus ritmos, porque pues, ya te quiero ver, es bastante bueno. Otras menciones honoríficas, pues Kid Moon de The Who, que estaba loco, se volvía loco en la batería, pero pues realmente era muy bueno, Kid Moon. Dennis Chambers, te tienes que meter un poco más a la batería si quieres conocer a Dennis Chambers. Este baterista afroamericano no lee partituras, él es todo de oído, pero eso no le importa. Él ya está un poco más grande, él también tocó con grandes bandas y grandes artistas, pero él es increíble. Si no conoces a Dennis Chambers, te recomiendo que lo busques, no te vas a arrepentir. Gran baterista. Dave Weckl también, Steve Gadd que también gran baterista de los 70s y que hoy en día sigue vigente y que es considerado por muchos como uno de los mejores bateristas de todos los tiempos y uno que inspiró a generación tras generación de bateristas. Steve Gadd, búscalo. Así que bien, esa es una pequeña lista de bateristas famosos que han existido a través de los tiempos. No solo de rock and roll, también han tocado jazz, han tocado blues y han sido muy versátiles. Y a final de cuentas creo que eso es lo que los hace muy buenos, que han sido muy versátiles. Pero en fin, ¿cuál es tu baterista favorito? ¿Hay alguno que no mencioné? Tal vez alguno de metal o tal vez alguno de otro género que no haya mencionado aquí. No lo sé. ¿Te gusta la batería? Pues bueno, ponte a practicar si quieres llegar a ser como ellos. Videojuegos. Y finalmente, nuestra sección de videojuegos. El gaming por la nube, que se está convirtiendo poco a poco en una tendencia. Y voy a comenzar esta sección hablando de Stadia. Stadia, que es esta, pues se podría decir, servicio, consola de Google. Google dijo, pues bueno, le voy a entrar al gaming, ¿por qué no? Anuncian Stadia, este servicio en el que te suscribes por internet y básicamente tienes acceso a una librería de juegos. Pues ahora sí que juegos AAA, es decir, pues juegos recientes, juegos que han salido también para consola, para computadora, pero con la particularidad de que los puedes jugar sin necesidad de una supercomputadora. Puedes jugar en tu celular, en tu PC a lo mejor de gama baja, puedes jugar en tu tablet, etc. Y pues se supone que te regala también fidelidad en el sentido de que pues la imagen se va a ver bien, hasta en 4K. Se va a ver el input lag, es decir, que tus comandos van a responder en tiempo real a lo que estás viendo en pantalla, no va a haber un retraso, etc. Pero bueno, Stadia ofrece pues planes, ¿no? Te puedes suscribir al básico, en el que pues ok, te dan acceso a ciertas librerías y ya, ¿no? Y pues a lo mejor no puedes ver los juegos en HD o en 4K. Pero pues bueno, obviamente van escalando sus suscripciones hasta llegar a la mayor, ¿no? Que es como de que, no, pues puedes jugar todos en 4K, puedes tener acceso a betas, etc. Pero Stadia desgraciadamente pues no le ha ido bien. Y realmente Google creo que la va a dejar morir como ha hecho con muchos de sus proyectos. ¿Cuál es el problema con Stadia? ¿Y por qué mucha gente pues muestra mucho rechazo a Stadia? El problema es que Stadia no es el servicio que Google anunció.
Stadia, o sea, ni siquiera estaba completo cuando salió. Y el problema es que eh, hubo una preventa para Stadia y, bueno, muchos usuarios pudieron descargar Stadia. Y el problema es que cuando ya lo probaron, pues dijeron, no, pues no, o sea, hay bien poquitos juegos, la calidad de imagen no es buena, el input lag está por los cielos, aunque mucha gente reportó diferentes resultados con todo esto, mucha gente decía, no, a mí me funciona bien, no hay problema, pero otra gente decía, no, 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 esto está mal, está mal. Otros se quejaban de los planes de financiamiento que eran demasiado caros, etcétera. Eh, un desastre de lanzamiento tuvo Stadia y también tuvieron un problemón porque pues las preventas no les llegaban pues a los que habían comprado preventa. O sea, el producto salió y los que habían encargado su preventa pues reportaron de que, oye, no me ha llegado mi producto. O sea, y Google decía, no, es que se nos acabaron, etcétera, etcétera. Pero la gente que compraba, por ejemplo, que no hizo preventa y que compró Stadia el mismo día, sí le llegó. Entonces, un desastre logístico de parte de Google. Y pues realmente me parece un servicio muy deplorable. Obviamente no ha llegado ahorita a México. Según yo, no ha llegado a México. Pero realmente creo que Google se adelantó demasiado en el sentido de que quisieron crear un producto que a lo mejor ahorita la gente no está lista para eso. Y que pues obviamente la tecnología todavía no está lista para eso. En el sentido de que la infraestructura de Internet todavía no es lo suficientemente robusta para aguantar un servicio así. Ni siquiera en Estados Unidos o en Europa, donde se supone que ya hay más infraestructura. Y pues bueno, ¿qué vamos a decir de América Latina, en donde pues los servicios de internet son una porquería realmente? Eh, pues no, no se va a poder. Y no estoy diciendo esto como que, uy, no, es que Google está muy adelantado a su época. No, digo que Google pues realmente lo hizo nada más por querer competir en otro mercado que aún pues no tiene influencia. Y ojalá nunca tenga influencia Google en el gaming, por favor. Pero en fin. Después anunciaron varias exclusivas para Stadia y pues muchas fallaron o muchas no han salido, muchas se retrasaron y pues realmente un producto a medias. Y seguramente va a morir como muchos otros proyectos de Google, porque si en algo es experto Google es en dejar morir proyectos, créanme. Hay una página, no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes búsquenlo. Hay una página que te muestra proyectos muertos de Google o que Google ha dejado morir y son más de 200. Yo creo que son más de 200. Así es, pero en fin, Stadia. Pero ahí vienen las buenas noticias. No todo está mal. Google lo hizo mal. Bueno, PlayStation tiene PS Now. PS Now, que es básicamente, bueno, PlayStation Now. Es un servicio también de streaming de juegos, en donde puedes streamear juegos de PlayStation 3 y algunos de PlayStation 4, también en tu tablet, tu celular, etcétera, tu computadora, también por una suscripción. Pero PlayStation no le pone tanta atención a esto. Pero Microsoft le está apostando bastante fuerte a su servicio, que ahorita se llama Project X Cloud, que básicamente va a ser como la evolución del Game Pass. ¿Qué pretende Microsoft con xCloud? Pues bueno, lo que pretende Microsoft es que todos sus juegos de Xbox de PC sean jugables en cualquier dispositivo. En una computadora de gama baja, en celular, en tablet, etcétera, que puedas jugar lo que tú quieras. ¿Quieres jugar la Master Chief Collection en tu celular? Adelante. Juega en xCloud. No hay problema. Y vas a poder jugar, no sé, Halo 4 en tu celular. Sin necesidad, pues obviamente, de las especificaciones de un Xbox. Todo va a ser por medio de la nube, siempre y cuando tengas pues una buena conexión a internet. Pero Microsoft se ha tomado su tiempo porque ha estado evolucionando poco a poco el Game Pass. Y hoy en día ya puedes streamear ciertos juegos. Ya existe una infraestructura que está más o menos funcional. Lo que pretende Microsoft es esto, acaparar más mercado y que más gamers puedan disfrutar más de los juegos que ofrece Xbox en diferentes dispositivos. Y xCloud se perfila como el servicio de gaming en la nube y no como Stadia, que estuvo como a medias. No, xCloud sí es un proyecto que lleva muchísimos años haciéndose y hoy en día pues ya se está acercando más hacia convertirse en una realidad. Si no has checado el Project xCloud, creo que Xbox ha sacado varios videos con respecto a eso. Le han hecho cierta publicidad en E3 pasadas, pero se está perfilando como un servicio muy fuerte. Pero me parece que el servicio de gaming por la nube aún está en pañales. Me parece que, bueno, en primera ya lo mencioné, todavía no existe una infraestructura correcta como para soportar estos servicios. Eh,
Otra cosa es que pues mucha gente todavía sigue prefiriendo pues el gaming en consolas o el gaming en computadoras, aunque cueste mucho más. Es decir, mucha gente pues prefiere como que tener la computadora de gama alta de gaming. Otras personas quieren tener pues su consola así bien, con varios juegos físicos, etcétera. Pues mucha gente quiere esto, pero a lo mejor pueden acaparar otro mercado como es el mercado de los jugadores de gaming móvil. Pues a lo mejor ellos pueden decir, oye, pues me contrato el xCloud y puedo jugar juegos de Xbox en mi celular sin tener que tener una consola de Xbox o una computadora de gama alta, ¿no? Y es interesante hacia dónde se dirige pues todo este movimiento, toda esta tendencia, pero al final, pues bueno, solo el tiempo va a decir. Vamos a ver cómo evoluciona. Repito, me parece que todavía no está a tiempo de convertirse en una tendencia marcada, como en la tercera, o sea, como en la tercera rama del gaming, vaya, donde exista PC, consola y nube. Me parece que todavía no estamos ahí, pero poco a poco se va acercando. Ya veremos en el futuro. A lo mejor ya no existen consolas, simplemente van a ser servicios. Quién sabe, pero en fin. ¿Tú has probado algún servicio de estos? ¿Qué piensas sobre estos servicios? ¿Realmente crees que es el futuro? Gaming en la nube se escucha extraño, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco se va a ir haciendo realidad. Y así, amigos míos, hemos llegado al final de La Bóveda de Acero. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí, por ver el episodio live de La Bóveda de Acero, que todavía está en mi página de Facebook, Manuel Sepúlveda. Chécalo. En fin, muchas gracias. Muchas gracias si ya compraste mi libro, Desolación, que ya está en formato electrónico en Amazon. Versión física próximamente. No voy a dar más detalles, pero próximamente. Gracias también por apoyar ese proyecto. Pero en fin, te dejo el resto de mis redes sociales. @bóvedacero en Twitter, Patreon, Manuel Sepúlveda, megustascribir.com, Manuel Sepúlveda. Próximamente voy a subir más cuentitos, más textos para que puedas disfrutarlos de mi propia cosecha, claro. Y en fin, te espero para la próxima entrega de La Bóveda de Acero. Ya nos acercamos al final de la segunda temporada. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Estate al pendiente. Pero en fin, nos vemos. Hasta la próxima. Dejando la bóveda de cero. Hasta pronto.